Hola a todos y todas, bienvenidos a MDA Señal 360. El día de hoy estamos desde nuestra sala de Historias para Repensar con un tema que nos tiene algo intrigados, que son los retratos y los autorretratos en el arte. Por lo mismo decidimos elegir esta sala, que encuentra aquí muchos retratos y también se encuentran retratos de grandes artistas como fue Eladio Vélez y autorretratos de él. Pero el día de hoy quisimos invitar a la artista Male Correa, que está con nosotros acá, para hablar un poco de este tema desde el arte que ella hace. Ella ha tenido alguna de sus obras acá en el museo y te damos la bienvenida, Male. Ay, gracias, Luisa, qué gran invitación y qué honor estar aquí en el museo. Yo les he dicho que este museo lo siento como mi casa y hoy sí que más en esta sala tan hermosa. Sí, esta sala está demasiado hermosa e inspiradora para el tema que queremos hablar contigo, pero empecemos un poquito como de cómo es que llegas al arte si eres diseñadora gráfica. Sí. Y cómo llegas a usarlo también como una herramienta autobiográfica. Luisa, yo siempre me sentí artista, pero estando muy joven pensé que no tenía suficientes facilidades para entrar a la universidad a estudiar arte porque era muy mala en las matemáticas. Y en esa época el examen de admisión incluía cálculo, física, trigonometría y yo no me sentí capaz de pasar ese examen. Entonces busqué algo afín, que fue el diseño gráfico, una carrera que disfruté muchísimo y que me permitió tener unos grandes maestros artistas, porque en esa época el diseño gráfico estaba apenas incipiente y los profes eran artistas generalmente. Bueno, allí tuve como profesores a la maestra Ángela María Restrepo y a José Antonio Suárez, que me marcaron, y desde ese momento yo me dediqué mucho a la ilustración y me adentraron en el mundo del arte. Tu segunda pregunta fue sobre... ¿Cómo la usas? Pues cómo llegaste también a usarla como una herramienta autobiográfica. Sí, siempre. Mira, mi tesis de grado en diseño gráfico fue sobre la identidad. A mí me interesaba ver mi ciudad, ver mi contexto. Yo llegué a unas conclusiones que comparto con Lucas Ospina, el escritor y periodista, en el que decía que nuestra identidad es un poco la identidad de lo importado. Para eso yo hice un trabajo muy introspectivo y muy de investigación. Me adentré en el barrio Guayaquil, en el centro de Medellín. Yo no sabía por qué, a mí me interesaban esos espacios desde muy chiquita, es que yo tendría 15 años, 16. Yo sentía que me interesaba lo popular, que me interesaban esos espacios, y mucho tiempo después descubrí que mi papá fue un súper guayaquilero. Mi papá era alcohólico, yo lo conocí a los 27 años, ya grande, graduada, y nos hicimos amigos. Ya él había dejado el trago, era un abogado prestante, muy inteligente, y me contó que su carrera la hizo casi toda en Guayaquil, porque allá se iban a beber, a rematar, a estudiar, y esos sitios que yo visitaba eran los sitios donde él tomó trago y se hizo alcohólico. Entonces mira que ahí hay un asunto muy autobiográfico, pero desde el inconsciente. Yo no sabía eso. O sea, fue algo que fuiste descubriendo, Sí. Tanto la relación con tu papá como con tu arte. Sí, con mi arte. Yo empecé, bueno, como diseñadora gráfica me gradué, trabajé como ilustradora y mi obra en ese momento, mi ilustración se parecía un poco a la de José Antonio Suárez, que le pasa ahora a muchos sardinos. Yo dije, no, voy a buscar algo que me saque como de esa estética que se parece a la del maestro, y tomé un curso de pintura. A los pocos meses dije, definitivamente soy artista, y dejé todo, dejé mi trabajo, yo era profesora en la universidad y dije, no, me voy a dedicar al arte, pero de lleno, de tiempo completo. Y dije, bueno, ¿y qué pinto? Lo que sé y lo que conozco, Guayaquil. Entonces, después de una serie muy larga, de varios años, yo creo, Luisa, que esa serie puede tener más de 100 obras. Cuando la expuse por primera vez, una señora me preguntó, pero esta niña, ¿por qué pinta borrachos y cantinas? En ese momento yo no lo sabía.
no supe qué contestarle. Es con el tiempo, cuando uno revisa su obra en retrospectiva, cuando empieza a encontrar esos hilos conductores y esos por qué hago lo que hago. O sea que también fue un tipo como de terapia el arte para ti, de irte encontrando a ti misma con tu arte. Sí, mira, yo no lo llamaría terapia porque hay un tipo de arte que se dedica a eso. Hay personas que usan el arte como sanación, súper válido, hay carreras de arte terapia. Yo no buscaba una terapia porque pienso que no me tengo que sanar de nada, pero sí pienso que el arte te ayuda a responderte preguntas muy profundas. Y en ese sentido el arte sí me ha servido para encontrar algunas respuestas o para hacerme otras preguntas. Está bien. Y volviendo pues como al tema de los rostros, para ti usar el rostro de tu padre en tu obra, ¿qué significaba? Hay mucha valentía, Luisa, porque mira, ahí hay una historia familiar de muchos dolores y de muchas cicatrices, pero yo como artista tenía una necesidad de decir un montón de cosas y de ponerle rostro a un padre que no lo tuvo por 27 años. Hay una obra que hice en alguna época, es un políptico y se llama Un señor es mi papá. Yo busqué imágenes de señores cualquiera en internet, o sea, cualquier señor literalmente, a los que le puse la carita de mi papá. Son acuarelas y dibujos a lápiz. Y era muy bonito porque ese rostro yo se lo ponía a cualquier señor. Eso se conecta con un asunto cultural profundo que tenemos aquí. Ustedes han oído ese dicho que papá es cualquier hijo de tantas. Eso está muy arraigado en nuestra cultura, porque somos juventudes que hemos crecido sin papá, muchas generaciones de papás ausentes. Entonces yo, por medio de esas acuarelas y dibujos, le ponía un rostro. Era importante que tuviera el rostro de ese señor. Y cuando llegaste a conocer a tu papá y dijiste, este rostro ya tiene un cuerpo, ya tiene una personalidad, entonces ¿cambió tu arte o...? Mira, mi obra funciona por series, generalmente con necesidades de cosas que debo investigar o contar. Entonces esa serie sobre Guayaquil fue una serie larga, luego vino la de mi padre, pues claro, si uno conoce al papá a los 27, eso lo marca. Y entonces tuve que contar todo eso. Cuando yo siento que ya dije lo que tenía que decir, que ya agoté ese asunto, paso al siguiente. Sí, ya que hablas como de esas series, también vi que tienes una que era como buscando ya tu identidad propia, porque tienes una gemela. Sí. Y que veía en una entrevista que decías que muchas veces hasta en el colegio hacían una sola tarea porque se creían una. Sí. Entonces también, ¿cómo es reconocerte a ti como un rostro, sabiendo que tienes otro idéntico en el mundo? Sí, es súper buena pregunta. Mira, yo creo que mi trabajo siempre ha sido un autorretrato. Porque un espacio de Guayaquil, como un inquilinato o una cantina de esas que yo pintaba, es un autorretrato. Es mi padre, que soy yo. Entonces yo tengo como esa tesis que los espacios de la identidad son una especie de autorretrato. Y he ido como de lo general a lo particular. Entonces yo estuve primero pintando el espacio, luego al padre, luego a la gemela, hasta que llego a mi autorretrato. Intentando eso que tú dices, pues siempre me he visto en plural, siempre he tenido un espejo. Y después de esa serie que hice sobre mi hermana y yo, dije, bueno, es hora de verme a mí misma. Muy lindo que lo menciones porque también eres un amante de la literatura. Y decías o dices que la poética para ti de la imagen es muy importante. Para ti los rostros desde esa poética, ¿qué dicen en tu obra? Luisa, qué pregunta. Mira, ¿qué es un rostro? Es un gesto. Más allá de lo físico, el rostro es un gesto.
Y yo creo que esa es la poética. La poética es un gesto, sea en la palabra o sea en la imagen. Y esa es mi búsqueda, cómo encontrar la poética de la imagen, dónde está. Inclusive ahora en mi más reciente proyecto, que está apenas empezando, estoy haciendo unos poemas visuales precisamente con base en esos autorretratos. Es muy curioso que lo digas porque en tu obra no solamente están los rostros humanos, también tienes una que eres tú con un perrito, que es como, creo que era como ese cierre de ya me encontré, y también como marcar el rostro de los animales en tu obra. Sí, sí, Luisa, ese rostro, ese perrito es el rostro de mi padre, porque él llegó a tener momentos de calle. Entonces yo hago esa metáfora del perrito callejero con él. Y en esa obra a la que tú te refieres es un autorretrato. Yo reduzco mi escala, me pongo en posición animal y me enfrento a un perrito, que es la metáfora suya, expresando que eso fue lo que yo hice. Cuando yo encontré a mi padre, lo enfrenté y le hice todas las preguntas. Esa obra se llama Preguntas y Respuestas y sí, cierra como todo ese ciclo. También tengo unas obras que tratan un poco la animalidad, surgieron de una invitación que me hizo una revista a ilustrar su sección de arte y quise explorar mi ser, mi retrato con cierta animalidad. Entonces son unos autorretratos en los que yo me veo como una zorra, una perra, una loba, una arpía. Ahí yo empezaba sin ser muy consciente a explorar la sombra, que es como esa parte oscura que todos tenemos. Entonces no era solamente mi autorretrato en lo exterior, sino un autorretrato al interior a esa sombra, como eso que a veces no queremos ver. Y en ese sentido encontré la animalidad porque pues tuve una educación religiosa muy restrictiva con el cuerpo, muy amenazante con el pecado. Entonces, en un acto un poco de rebeldía, yo decía, listo, yo me quiero ver como una perra o yo me quiero ver como una zorra, sin ese aspecto despectivo de la palabra, sino con toda esa animalidad que tenemos todos tenemos esa parte instintual, que no es mala ni es pecaminosa. Según lo que me cuentas, no sé si me equivoco, pero yo creo que tú usas como muchos sentimientos que tiene el ser humano. Y también veía que la nostalgia es como el hilo conductor de tu obra. ¿Por qué? Luisa, yo creo que eso sí es como muy de mi ADN, de mi forma de ser. Yo siempre fui una niña introspectiva, más bien calladita, tímida, aunque la gente me dice que no parezco, muy dada a la nostalgia. Yo era muy observadora y me he dado cuenta de eso ahora en mi literatura, porque escribo y la gente me dice, ¿usted cómo se acuerda de eso? Y entonces me he dado cuenta que yo vivía muy atenta, muy observadora, y para eso yo creo que uno no puede estar muy volcado al exterior, sino ser más introspectivo, y eso me llevaba un poco como a esa nostalgia. A que fuera el hilo. Sí. Bueno, también volviendo a los rostros, ¿hay alguna de tus obras que no los tiene? Sí. ¿Por qué pintarlo o por qué no pintar un rostro? Sí, el rostro, bueno, yo hago muchas cosas con el rostro. A veces está ausente, como en esa serie de la hermana gemela, porque como tú dices, mi hermana es un espejo constante. Desde que estábamos en la barriga, yo me veo doble. Y en esas obras yo jugaba un poco, porque no siempre soy tan trascendental en el mensaje, sino que me permito el juego, el azar. Y en esas obras yo jugaba, bueno, ¿cómo seré yo en singular? ¿Cómo será
si yo desaparezco, si solamente se ve mi hermana o me veo yo, ¿cómo será eso de no tener un rostro o de tener solo el de mi hermana? Es un poco ese juego. Por eso también a veces uso técnicas que privilegian mucho la mancha. Aunque me considero dibujante y me gusta mucho el dibujo, a veces exploro técnicas que me lleven más al azar, a perder el control, como por ejemplo el monotipo, la serigrafía, donde yo no controlo y eso se vuelve una mancha mucho más expresiva. Ok, bueno, estaba diciendo al principio que acabas de donar un autorretrato aquí al Museo de Antioquia. Cuéntanos de ese autorretrato. Ay, no, yo estoy muy feliz de tener esa obra aquí en el museo y todo lo que eso implica, el compromiso del museo de tener las obras como bienes patrimoniales y cuidarlos con todo el rigor. Me encanta que esa obra esté aquí. Es una obra que considero hito en mi carrera por muchas razones. Porque la realicé en Argentina durante una residencia artística en grabado, es una fotolitografía en un formato muy grande, de una ejecución técnica muy difícil. Esa obra surgió de esa investigación sobre la sombra. Entonces, cualquier día yo dije, listo, vamos a encarar la sombra. Y debe ser autorretrato como una selfie. Al principio te voy a confesar, Luisa, que a mí me dio pudor. Y dije, ay no, yo voy a conseguir una modelo. Contrato una modelo y le digo que encarne ella o el diablo o la bruja. Y después dije, a ver, ¿por qué la censura cuando es mi cuerpo? ¿Y por qué no cuando es el de una modelo? Entonces dije, no, vamos con toda. Entonces en mi estudio armé un sinfín, me desnudé porque yo quería una cosa súper honesta, sin maquillaje, sin vestuario, sin nada, sino el gesto, de nuevo, cómo con el gesto yo expresaba mi sombra. Como yo estaba sola, no había un fotógrafo que me dijera, tenés el pelo parado, no estás saliendo en la cámara. Hice un ejercicio súper honesto. El gesto era el que era, sin artificios. Y dentro de esa serie surgieron obras como La Diabla, La Bruja, La Hechicera, La Diosa o El Loco del tarot, que es ese personaje que se echa un bulto al hombro y sale a lo desconocido. Generalmente en las cartas del tarot se representa con un abismo porque él va a dar un paso hacia eso, hacia lo desconocido. Fue parte de esa serie y para mí es una obra muy emblemática dentro de mi carrera, como te contaba. ¿Y qué sentiste al verte después en la obra? De ver tu propio rostro. Mira, eso requiere mucha humildad, porque generalmente a uno no le gusta a uno cómo se ve. Claro. Sobre todo cuando es una cosa así honesta, no una cosa artificiosa, como si uno se arreglara para una fiesta, no, es eso lo que hay. Entonces requiere mucha humildad y mucho compromiso con eso que uno quiere hacer y decir. A mí me parece que el arte es eso, Luisa. El arte más allá de una cosa estética que la debe tener, pienso que el arte debe ser una experiencia estética definitivamente. Pero más allá de eso, el arte es un encuentro con la pregunta honesta, con el cuestionamiento, con esas grietas que el artista encuentra en la realidad y quiere ofrecerle al público. En este caso, de mi trabajo es esa pregunta sobre quién soy, de dónde vengo, qué hacemos aquí, para qué, y el encuentro conmigo, pero muy enfocado también hacia el otro, porque si no, Luisa, eso se volvería una cosa mía, que no le importa a nadie más, ¿a quién le va a importar una experiencia tan personal? La idea es que el observador se conecte con esta experiencia
y encuentre respuestas también a sus propias preguntas. Por ejemplo, yo pienso que cuando uno enfrenta esas sombras y se da cuenta que uno no es ni tan bonito, ni tan perfecto, ni tan respetable, uno entiende más fácil al otro. Es como un encuentro con la otredad, porque el otro nos parece tan amenazante. Si hablamos de temas de migración, por ejemplo, porque es distinto, porque piensa distinto a mí. Cuando uno enfrenta sus propios monstruos y uno se ve que uno también es tan monstruoso, a uno ya no le dan ganas de juzgar al otro, ni le parece tan raro, ni tan diferente, ni tan peligroso. Claro, es que el mirarse a uno mismo es lo que nos dicen, el otro es el reflejo de ti. Claro, O sea, claro. es un espejo de lo que tú haces. Sí. Yo creo que la conclusión que podemos sacar de esta conversación contigo y de tu obra es esa, es verse a uno, reconocer el rostro de uno y ver el rostro de los demás y verse ahí. Eso es, Luisa, mil gracias por esa conclusión. Gracias a ti, Mali, por estar acá con nosotros hoy, y a ustedes también muchas gracias por escucharnos y vernos. Recuerden que estamos en Spotify o en cualquiera de tus plataformas de podcast favorita, y también en nuestro canal de YouTube. Nos puedes seguir en todas las redes sociales del Museo de Antioquia y nos vemos en una próxima. Hasta luego. Gracias.